¿Están ahí? 2 Corintios capítulo 3, verso 17, todos a una misma voz. Amén. Porque el Señor es, no los oigo, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo está aquí, en este lugar. Mora dentro de nuestros corazones y somos templos de tu Santo Espíritu. Y donde está tu Espíritu hay libertad para gozarnos en tu presencia. Hay libertad, Señor, para aprender más y más de tu palabra. Señor, hay libertad para, Señor, ser libre de todo pecado, de toda maldad, Señor. Y queremos en esta mañana, Señor, ir de gloria en gloria, madurando, creciendo y aprendiendo más de ti, Señor. Te pedimos que tú quites toda distracción, que podamos estar atentos a lo que tu Espíritu hoy quiere decir a tu iglesia, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La semana pasada compartía con ustedes que 1 Corintios fue una carta donde Pablo usó como un cirujano bien entrenado, bien preparado, porque Dios lo preparó en el desierto. Estuvo 3 años ahí en el desierto siendo preparado por Dios, y mete la navaja a esta iglesia de Corintio con la exhortación, con la pluma, y les muestra las áreas donde hay pecado, donde hay maldad, donde hay división, donde hay guerras, donde hay cosas que a Dios no le agradan. Y vemos que la segunda carta de Corintios ya no es un cuchillo afilado que usa un cirujano. Ahora 2 Corintios es la recuperación, la terapia, la restauración. Y vimos la semana pasada de un personaje que se encontraba en 1 Corintios, que había fallado moralmente con un pecado grave y fue disciplinado, fue sacado de la iglesia. Pero ahora en esta nueva carta Pablo dice, esta persona, este hermano ha regresado, se ha humillado, ha reconocido su falta y es necesario que le perdonemos. Así como el hijo pródigo, hermanos, que se fue de la casa, el padre no lo fue a buscar. El padre oraba por su hijo y sabía que tarde que temprano su hijo iba a reconocer su falla. Y dicho y hecho, cuando el hijo pródigo estaba allí, ya no tenía más a dónde recurrir. Alzó su mirada al cielo y dijo,
voy a regresar a casa. Pero le voy a decir a mi padre que no soy digno de ser hijo, que ahora me haga como uno de sus sirvientes. Y cuando el padre ve al hijo regresar, dice que va y lo abraza y le hace fiesta y es una gran celebración. Pero el hermano mayor que estaba ahí se enojó, se enfureció, se quejó y dijo: Padre, yo que no te he fallado, yo que no he desperdiciado la herencia, yo he hecho todo lo que me has pedido, y mi hermano borracho, mi hermano pecador, se fue y malgastó todo, y le haces fiesta, lo recibes con brazos abiertos. Y el padre le dice: mi hijo, hay que celebrar, todo lo que tengo es tuyo, pero tu hermano que estaba perdido ahora ha sido encontrado, ahora ha sido restaurado. Y en la iglesia de Corintios había hermanos así que no querían perdonar, y Pablo los exhorta y les dice: porque no ignoramos las maquinaciones del diablo, que el diablo siempre quiere traer esa amargura, esa raíz de amargura de no perdonar a aquel que se ha arrepentido, que ha reconocido su falla y que vuelve a casa. Mi oración, hermanos, que en esta iglesia recibamos a aquellos que se van con brazos abiertos, así como el padre que no lo cuestionó, simplemente lo recibió porque vino humillado, reconociendo su falla. Que nosotros como iglesia también recibamos a aquellos que regresen. ¿Están conmigo? Amén. ¿Qué si yo les dijera, hermanos, que tendremos un invitado especial? Pero este hermano que va a predicar es un poco controversial. La mayoría de su ministerio lo ha pasado en la prisión. Nunca lo hemos visto en televisión, nunca lo hemos escuchado en el radio. En donde quiera que se va hay controversias. Hay algunos que cuestionan su autoridad y otros que cuestionan su doctrina. Y por su propia emisión, él admite que no es un buen orador. Su apariencia no es muy atractiva. ¿De quién estoy hablando, hermanos? ¿De quién? De Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, nos está hablando hoy en esta carta. Y aquí, en primero, él dice: yo soy un mensajero, yo soy un embajador, un representante de Cristo, y no necesito hablar de mí mismo. Vean lo que dice el verso 1 ahí en 2 Corintios capítulo 3. Comienza diciendo: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Hace esta pregunta: ¿es necesario que hablemos de nosotros mismos como apóstoles? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? En aquel tiempo no existía los celulares, no existían los emails, no existían como hoy en día. Si nos invitan a una iglesia, nos pueden hablar y decir: va el pastor Moisés Galván, yo lo conozco, yo lo recomiendo. ¿Sí? En aquel entonces no había, y Pablo está diciendo: ¿qué acaso nosotros necesitamos una carta de recomendación de parte de ustedes? Pablo es cierto que tenía sus críticos, los que no les gustaba su forma de enseñar, no estaban de acuerdo con él, porque él enseñaba el mensaje de la gracia, el mensaje del favor inmerecido de Dios. Y había aquellos legalistas en la misma iglesia. La iglesia comenzó con los judíos, pero después se añadieron los gentiles. Y los judíos cristianos dentro de la iglesia en Corintios y en Éfesos y en Galacia estaban cuestionando la doctrina de la gracia de Dios. Estaban diciendo: sí, está bien recibir a los gentiles,
Pero no es justo que nosotros nos hayamos circuncidado. No es justo que nosotros sigamos las leyes, las tradiciones, y estos hermanitos gentiles, no más de una así, vengan y no sigan nuestras tradiciones. Y hubo un concilio, hubo una reunión en Jerusalén donde se reunieron todos los apóstoles y empezaron a dialogar y empezaron a decir: hermanos, miren, yo fui a esta iglesia y antes de terminar mi predicación, el Espíritu Santo cayó sobre los hermanos, sin antes bautizarlos, sin antes que dieran su diezmo, sin antes de que ofrendaran, simplemente por fe, por escuchar la palabra de Dios, ellos recibieron la llenura del Espíritu Santo. Pedro se levanta y dice: hermanos, yo vi en una visión, mientras estaba en la azotea con mucha hambre, el Señor me mostró un lienzo que bajaba del cielo con animales impuros que para nosotros los judíos no es permitido comer. Y el Señor me dijo: Pedro, levántate y come. Y él dice: Señor, yo jamás he comido, porque soy judío estricto, sigo las leyes. Y Dios me dijo: no llames impuro lo que yo he limpiado. Come, Pedro. Y Pedro reconoce que estaba hablando de los gentiles. Estaba hablando de que también los gentiles Dios había limpiado, purificado, y que no podemos hacer distinción de personas. Vaya conmigo, mantenga su dedo ahí en 2 Corintios y vaya 2 libros más adelante, en Efesios capítulo 2. En Gálatas también Pablo habla sobre la gracia y exhorta a los hermanos de Galacia: ¿por qué, hermanos, os han extraviado? ¿Por qué se han desviado del mensaje de la gracia? Y miren lo que dice ahí en Efesios capítulo 2, verso 9 en adelante. ¿Ya están ahí? Efesios 2, 9. ¿Qué dice? No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados ¿en quién? En Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano que anduviésemos en ellas. Dios, antes de que nosotros le aceptáramos, Dios ya sabía que en nuestros corazones iba a haber agradecimiento por la salvación que Él nos dio. Y por ese agradecimiento a Dios íbamos a hacer las buenas obras. No hacer las buenas obras para ser salvos, sino hacer las buenas obras porque somos salvos. ¿Entienden? Y sigue diciendo en el verso 11: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? Cristo. De que ambos pueblos hizo ¿qué? Uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre hacia la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ya no hay división. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Y vosotros estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos
y los otros tenemos entrada por un mismo ¿qué? Por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo. ¿En quién? En el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificios. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu Santo. Me encanta esto, hermanos. Pablo predicaba sobre la gracia de Dios. Ya no es por obras, ya no es por reglas, ya no es por mandamientos. Ya hay un nuevo pacto que es por la sangre de Cristo. Y hay personas que dicen, no, sí, pero tienes que esforzarte y cumplir y hacer. No, ahora es por gracia. Ahora entendemos que la salvación, Cristo dijo, consumado es. Hecho está la obra de salvación. Lo que hacemos para Cristo ya no es por un requisito, ahora es por agradecimiento a Dios. Amén. Amén. Había aquellos en la iglesia en Corintios, regrese conmigo a 2 Corintios, que le exigían a Pablo, la próxima vez que nos vengas a predicar, por favor, tráenos cartas de recomendación. Fíjense la atrevimiento de estos hermanitos. Tráenos una carta del apóstol Pedro. La controversia que existía entre ellos era que acusaban a Pablo de no haber caminado con Cristo. Pero Cristo lo encontró al camino a Damasco y lo llevó al desierto de Arabia, y ahí estuvo por 3 años siendo entrenado, preparando por Cristo mismo. Y Pablo ahora les está preguntando a estos hermanitos en Corintio, ¿ustedes creen que de verdad yo necesito estas cartas de recomendación? Ustedes, dicen los versos 2 y 3, ustedes son esas cartas de recomendación. Vean el verso 2 y 3, está en la pantalla en la versión Nueva Traducción Viviente. Lo explica un poquito más claro. La única carta de recomendación que necesitamos son ¿quién? Ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta ¿de quién? Cristo, que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma ni tinta, sino ¿con qué? Con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones ¿qué? Humanos. Pablo está diciendo, hermanos, ustedes mismos son esas cartas vivas que la gente puede leer. El trabajo que hemos hecho en construir o levantar esta iglesia en Corintio. Pablo tuvo el privilegio de ser el pastor de esta iglesia, que levantó de la nada a estos hermanos en Corintio. Pero ya cuando Pablo se fue, se les subió el ego y el liderazgo y dijeron, aquí nosotros mandamos. Aquí ya no está Pablo, y cuando quiera venir Pablo nos tiene que traer cartas de recomendación. Wow. Pablo sigue aclarando, yo no necesito una carta escrita en papel, sino en corazones. Hay personas, hermanos, que nunca jamás van a leer la Biblia, pero ¿sabe qué? Van a leer su vida, mi vida. Y es la única Biblia que van a poder leer, nuestras vidas, nuestro comportamiento, cómo vivimos nuestra fe para Cristo. Nuestro testimonio cuenta mucho, hermanos. Y hablábamos la semana pasada de que muchos no van a la iglesia porque alguien le hizo una cara de fuchi, alguien no lo saludó el pastor y están sentidos y amargados y por esa razón ya no quieren regresar a la iglesia.
Pero, hermanos, Pablo aquí está diciendo, ustedes que tienen a Cristo en sus corazones, demuestren buenos frutos, demuestren lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Vayan conmigo a Mateo capítulo 5, donde Jesús nos dice, nos habla de las bienaventuranzas. Y una bienaventuranza quiere decir dichoso. Diga conmigo, dichoso. ¿Qué es dichoso? Feliz, alegre. ¿Quiénes son felices, dichosos, bienaventurados? Jesús aquí lo dice en Mateo capítulo 5, verso 3 en adelante. Bienaventurados o dichosos, felices. ¿Quiénes? Los pobres en espíritu. No está hablando de economía. Está hablando de pobres en espíritu. Una persona pobre en espíritu es aquel que reconoce, Señor, sin ti yo estoy en la bancarrota. Yo sin ti no valgo nada, Señor. Te necesito en mi vida. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Bienaventurados los mansos, los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No los altivos, no los que andan causando pleitos y disensiones entre los hermanos, sino los humildes, que se humillan y reconocen, el hermano, la hermana se ha arrepentido, perdonémosle y restaurémosle. Amén. Sigue diciendo, verso de 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Y cuántos tienen hambre y sed? No de carnitas, no de pozole, de hambre y sed de justicia de Dios. Nada más 3 personas. Gloria a Dios. Dios dice, bienaventurados, felices son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Saciados. Encontrarán la paz, encontrarán la satisfacción en la palabra de Dios, en lo que Dios ofrece. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos ¿qué? Verán a Dios. Y verso 9, aquí concluimos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados ¿qué? Los que cuando ven un pleito, en vez de en meterse al pleito y alegar más, dicen, hermanos, hay que orar, hay que traer esto a los pies de Cristo. No hay que traer disensión y división, hay que unirnos más en el amor de Cristo. Amén. Regresemos una vez más a 2 Corintios capítulo 3. Y Pablo aquí dice, somos ministros del nuevo pacto. ¿Qué es un ministro? Un embajador, un representante. ¿De quién? De Cristo. Y aquí Pablo habla de un nuevo pacto. Vamos a estar hablando de los pactos. El título del mensaje de hoy es Dios de pactos. Dígalo conmigo, Dios de pactos. Dice el verso 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios, el cual asimismo nos hizo ¿qué? Ministros competentes de un ¿qué? Nuevo pacto. No de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu ¿qué? Todo lo que recibimos de parte de Cristo, hermanos, es por gracia. Dígalo conmigo, todo lo que recibimos de Cristo es por gracia, no lo merecemos. Un pacto es una promesa, un contrato. Y déjame decirte que los pactos y las promesas que Dios hace, hermanos, Él las cumple. ¿Cuántos lo creen? Amén. Él no se echa para atrás, Él no miente.
Él las promesas y los pactos que hace, los cumple. Quiero mostrarles en la pantalla la historia de los pactos. Hay 7 pactos en la historia de la humanidad. Y el primero lo encontramos en Génesis 2:16. Si está tomando nota, apunte. Y se llama el pacto edénico, el Edén, edénico, donde Dios requiere, la condición era obediencia. No coman del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre fue infiel, quebrantó ese pacto. El segundo pacto es el pacto adámico, que se encuentra en Génesis 3:15. Esta condición era incondicional. No había condiciones de parte de Dios. Y la señal era enemistad entre la serpiente y la mujer. Dios le dijo que la serpiente sería la enemiga y que ella iba a traer la perversión, la maldad, pero un día Jesús la iba a pisotear. Y Cristo, cuando murió en la cruz, pisoteó a esa serpiente llamada Satanás. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dios es fiel. Dios cumplió esa promesa. El tercer pacto es el pacto que hizo con Noé en Génesis 9:9. Es un pacto incondicional. Y por señal, Dios dio el arco iris. No como hoy en día los gays y lesbianas que usan ese arco iris para simbolizar su campaña. Somos libres para casarnos con un hombre, con una mujer, hombres con hombre, mujer con mujer. Dios dio esta señal para demostrar que jamás iba a traer lluvia o diluvio a la tierra. Dios es fiel, no ha hecho eso. El cuarto pacto es el pacto que hizo con Abraham en Génesis 17. La condición era guardar ese pacto, Abraham y su descendencia, y la señal era la circuncisión. Dios fue fiel a cumplir esa promesa. Abraham fue fiel, pero su descendencia para abajo fue infiel, no cumplió. El quinto pacto que vemos es el pacto que hizo Dios con Moisés. Y los que estuvieron el viernes ahí en casa del pastor Jorge y con los varones se gozaron, ¿verdad que sí? Dios preparó el camino. Hablé de Éxodo capítulo 24. Dios me dio ese mensaje, todo el capítulo, y fue algo maravilloso, hermanos, donde Dios muestra el nuevo pacto, el pacto de los 10 mandamientos. Y aquí requiere, la condición era obediencia. Los 10 mandamientos, el sábado era señal de esta condición, de este pacto nuevo. El hombre ha sido infiel en cumplir ese pacto. Después el sexto pacto o promesa es el pacto que hizo con David, el rey David, en 2 de Crónicas 13, del 4 al 6. Es un pacto incondicional sobre el reino de Israel que es para siempre. Dios ha sido fiel a sus promesas. Israel hoy en día sigue fiel, sigue teniendo su tierra. Dios nunca ha abandonado a su pueblo judío. Cuando Satanás lo ha querido eliminar a través de Hitler, Dios siempre ha guardado un remanente, y hasta el día de hoy Dios ha cumplido este pacto. El pacto número 7 y final en el cual tú y yo estamos es el pacto, el nuevo pacto que se profetizó por el profeta Jeremías en Jeremías 31, en 2 de Crónicas, lo que hoy estamos viendo. La condición es fe. Diga conmigo, fe. Fe. La ley ahora está escrito en nuestros corazones y Dios es fiel. Ahora la pregunta es, ¿seremos nosotros fieles a este pacto con Dios? Es la pregunta, la gran pregunta. La ley, la letra que vemos aquí en el verso 6,
La letra representa la ley, los 10 mandamientos. Y mi pregunta que yo me hacía es, ¿por qué Dios dio los 10 mandamientos? ¿Por qué Dios dio los 10 mandamientos? Diríamos, para cumplirlos, para obedecerlos. Pero déjame decirte, hermano, pon mucha atención. Dios no dio los mandamientos para justificar al hombre, para hacerlo justo ante Dios. No. Dios no dio los 10 mandamientos para justificar a la humanidad. Dios dio los 10 mandamientos para demostrar a la humanidad que somos pecadores, que nadie ha podido cumplir las leyes de Dios. ¿Solamente quién? Cristo las cumplió. Así que está claro, hermanos, que la ley no fue dada para que el hombre pudiera ser justo ante Dios, sino para que reconociera: somos injustos ante Dios y necesitamos un Salvador. Amén. Nunca me había puesto a pensar por qué Dios decidió escribir los 10 mandamientos en una piedra, en 2 piedras. ¿Saben por qué? ¿Por qué Dios decidió escribirlas en 2 tablas de piedra? La respuesta es muy sencilla. Porque son demasiado pesados para cumplir. Vuelvo a repetir, el único persona que pudo cumplir los 10 mandamientos a la perfección es ¿quién? Cristo Jesús. Cuando leemos el libro de Deuteronomio, nos damos cuenta que no solamente hay 10 mandamientos, sino hay 613. ¿Cuántos? 613 mandamientos que todos apuntan a los 10 mandamientos. Ayudaban al pueblo a decir: si tú cumples esto y esto y esto, vas a cumplir los 10 mandamientos. Pero por más que el hombre se esforzaba, no podía cumplir los mandamientos. ¿Cuántos de ustedes están contentos, hermanos, que no estamos bajo la ley? Porque la ley demandaba, hermanos, que tenías que todos los días de tu vida cumplir la ley al pie de la letra para poder alcanzar un día llegar al cielo. Imagínate, cumplir los 613 leyes establecidos por Dios sin fallar ni una de ellas. Hermanos, como seres humanos estamos propensos, si somos honestos con nosotros mismos. Ahora que veo a Miguelito, a Moisésito, me doy cuenta de mucho, hermanos. Me doy cuenta que un bebé no necesita ser enseñado a ser desobediente. Ya nace y las primeras palabras que salen de su boquita es que no, mine. ¿Verdad que sí? Los que tienen bebés se dan cuenta. Como padres, nuestra responsabilidad es de educarlos, enseñarlos. Haz esto, cumple esto. Pero como seres humanos, aún como adultos, ¿cuántos hemos visto esta foto o este rótulo? Pueden poner wet paint. ¿Cuántos hemos visto ese rótulo? Wet paint. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Hace 2 septiembres, yo le regalé en nuestro aniversario a mi esposa una cadenita con un corazón. Y detrás de ese corazón le engravé una palabra que solamente ella y yo sabemos, ¿sí? Tal vez tú le has dado a tu esposa un anillo y le has grabado mi gordita, mi amorcito, como tú le llames, ¿verdad? Solamente tú y ella saben. Y de igual manera, porque Dios nos ama, hermanos. Porque Dios es ese esposo, ese novio que quiere tener esa relación íntima con nosotros. Dice que a través de su Espíritu Santo ha engravado en nuestros corazones, en nuestras mentes, lo que Él demanda de nosotros, lo que Él espera de nosotros. Lo que Jeremías está diciendo: yo les daré el poder necesario para que me obedezcan, porque yo cambiaré sus mentes y sus corazones para que ellos deseen, ¿qué? Deseen obedecerme.
¿Cuántos saben que tenemos la mente de Cristo? Lo vimos en 1 Corintios 2:16. Tenemos, dice Pablo, la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque Él ha puesto sus pensamientos, su sentir en nuestro corazón. Otro profeta, el profeta Ezequiel, en Ezequiel 36:26 dice: os daré corazón, ¿qué? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu, ¿qué? Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de ¿qué? De piedra. Y os daré un corazón de ¿qué? De carne. Dios está diciendo: yo voy a morar por medio de mi espíritu en sus corazones. Ahora podemos leer lo que Pablo está diciendo aquí en 2 Corintios 3, versos 4 y 6. Mira lo que dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo. ¿Para quién? Para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu ¿qué? El Espíritu vivifica. Aquí en el verso 6, hermanos, muchos han malinterpretado esta porción donde dice: porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ellos dicen: el estudiar mucho la Biblia, el estudiar lo demás mata, desanima. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Lo que está Pablo diciendo es que la ley, la letra, no pudo salvar a nadie. ¿Están conmigo? La ley no puede salvar a nadie. La ley demandaba obediencia total o muerte. Eras apedreado si no cumplías la ley. Pero ahora el Espíritu, ¿qué hace? Da vida, da vida. Me encanta como dice el verso 6 en la versión Nueva Traducción Viviente. Mire cómo dice: Él nos capacitó. ¿Él nos qué? Capacitó. Él nos capacitó, Dios, para que seamos ministros de un nuevo pacto. Esto no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito terminaba ¿en qué? En muerte. Pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da ¿qué? Da vida. El Espíritu da vida. No es de que la letra, el estudiar no edifica, como muchos por no leer la Biblia se apoyan en ese texto. No, la ley mata, pero el Espíritu da vida, y vida en abundancia. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dios mismo, hermanos, vive dentro de mí. Di eso conmigo. Dios mismo vive dentro de mí. ¿Para qué? Para poder ser santos. Él nos capacita, hermanos, para que vivamos como a Él le agrada. ¿Qué es capacitar? Él nos enseña. Tenemos al Consolador, al Espíritu Santo, que si se lo pedimos de todo corazón, antes de leer la Biblia: Señor, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, ábreme los ojos, que yo pueda entender tu palabra. Y al orar eso, hermanos, como que escamas, como que un velo se te quita, y por medio del Espíritu, wow, esto yo no lo entendía, ahora lo entiendo. Es lo que el Espíritu quiere hacer, capacitarnos para vivir conforme a Él quiere que vivamos, para que seamos ministros, embajadores, representantes de un nuevo pacto. Ya no el viejo pacto, el antiguo pacto de la ley ceremonial, los mandamientos, el cual nadie pudo cumplir. Me encanta lo que Pablo dice en Gálatas 2:20: ya no vivo yo, mas Cristo vive en ¿qué? En mí. Miren cómo dice la traducción
lengua actualizada. Dice, en realidad, Gálatas 2:20, en realidad también yo he muerto a la cruz, en la cruz. ¿Junto con quién? Con Jesucristo. Ya no soy yo el que vive, sino que Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios. Porque Él, ¿qué? Él me amó y quiso morir para salvarme. Cuando entendemos esto, hermanos, Él murió, Él dio su vida. A Él no lo forzaron para morir en la cruz. Él mismo de su propia voluntad estuvo dispuesto a ir a la cruz. Y Pablo está diciendo, ahora yo no vivo para mí, ahora yo vivo para Cristo y Él vive en mí. Y por eso yo puedo vivir para Cristo. ¿Entienden, hermanos? Nuestros ojos son abiertos. ¿A qué? A la gloria de Dios. Vean el verso 7 al 11, está en la pantalla. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, el camino antiguo o el antiguo pacto, la ley, con leyes grabadas en piedra, conducía ¿a qué? A la muerte. Aunque comenzó con gran gloria, que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria ¿de quién? De Dios. Aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose, no deberíamos, Pablo hace la pregunta, no deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino, del nuevo pacto. Ahora que el Espíritu Santo da ¿qué? La vida. Wow, gloria a Dios por este nuevo pacto. Amén. Cuando Moisés subió a recibir los 10 mandamientos, Dios primero, antes de darle los 10 mandamientos, le preguntó, Moisés, mi siervo, mi ministro, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Y sabe lo que Moisés respondió? Señor, quiero ver tu rostro. Y Dios le respondió, le dijo, nadie puede ver mi rostro y sobrevivir, Moisés. Pero ¿sabes qué? Haré algo especial contigo. Te esconderé detrás de la roca y te mostraré mi espalda. En inglés me encanta porque dice, my afterglow. Mi gloria, mi espalda. A mí me encanta reunirme con los hermanos en los sábados de la mañana. Y mientras el hermano que está dirigiendo la alabanza está tocando unas alabanzas, los varones, conforme al Espíritu Santo, empiezan a hacer sus propias oraciones a Dios. Y es un afterglow, es sentir la misma presencia de Dios y decir, Señor, queremos ver tu gloria, queremos sentir tu presencia. Estamos aquí, Señor, esforzándonos en agradecimiento para buscar más de ti, para sentirte, Señor, en nuestros corazones. Mire lo que dice el verso 7. Fue con gloria tanto que los hijos de Israel no pudieron ver o fijar la vista en el rostro de ¿quién? De Moisés. Dios es mi testigo, hermanos, que todo este mes yo le he estado pidiendo y rogando a Dios, Señor, yo quiero ver tu gloria en mi vida. ¿Para qué? No para yo enaltecerme, sino como aquí que dice, fue tanta la gloria que los hijos de Israel no podían fijar la vista en Moisés. No te fijes en mí, fíjate en aquel que vive en mí. Ese es mi deseo, ese es mi anhelo, esa es mi petición. Y yo te hago la invitación en esta mañana, que tú le pidas a Dios, Señor, muéstrame tu gloria. Señor, que mi rostro brille de tal manera con tu gloria que el mundo pueda ver que yo soy un representante tuyo, un embajador tuyo. Amén. Amén. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué desvanecía del rostro de Moisés la gloria de Dios? Porque ese era temporal. Ahora tú y yo tenemos al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y es permanente, es personal.
Pero tú y yo, hermanos, necesitamos desearlo y pedírselo a Dios en oración y decirle: Dios, anhelo más de ti, deseo más de tu presencia. Y ¿sabes qué, hermano? Vas a ver la gloria de Dios en tu vida. ¿Cuántos anhelan más de la gloria de Dios? Miren lo que dice el verso 9 al 11. Está en la pantalla. Si el antiguo camino, el antiguo pacto, que traía ¿qué? Traía condenación, era glorioso, ¿cuánto más glorioso el nuevo pacto, el nuevo camino, que nos hace ¿qué? Justos ante Dios. El nuevo pacto, cuando lo aceptamos, es el pacto de la sangre de Cristo. Cuando cada primer domingo del mes tomamos la Santa Cena, y lo podemos hacer en nuestras casas, con nuestra familia, y reconocer que es la sangre de Cristo, ese nuevo pacto que nos limpia de todo pecado, que nos hace justos ante el Padre. Y justificado quiere decir como si jamás hubiéramos pecado. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Que Dios en el nuevo pacto, al aceptar su sangre que nos limpia de todo pecado, nos hace justos delante de Dios. Dice el verso 10: de hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino. Verso 11. Así que si el antiguo camino, el antiguo pacto, que ha sido reemplazado, ¿ha sido qué? Reemplazado. Ya no lo tenemos que seguir. Ahora seguimos por el Espíritu Santo la palabra de Dios. Si ha sido reemplazado, era glorioso. Pablo dice: cuanto más glorioso es el nuevo, que permanece ¿para cuánto? Para siempre. Para siempre. Mucho más glorioso. El antiguo pacto, hermanos, el antiguo pacto quitaba la esperanza. Se preguntaba: ¿cuándo voy a poder llegar a cumplir la ley a la perfección? El antiguo pacto quitaba la vida. Eras juzgado. Si no cumplías la ley, eras juzgado y apedreado. El antiguo pacto te quitaba las fuerzas. Y por eso Jesús dijo, mantenga su dedo ahí en 2 Corintios y vaya conmigo a Mateo capítulo 28, a Mateo 11, 28. Me encanta esta cita, muchos de ustedes se la saben de memoria. Mateo 11, 28, donde Jesús dice a los fariseos, a los escribas, a los discípulos, a los que lo seguían y estaban sobrecargados de la ley y reconocían: no podemos cumplirla, es demasiado pesada, estamos cansados. Y Jesús dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y ¿qué? Cargados. Era un peso de más, y yo os haré ¿qué? Descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso, nuevas fuerzas, ¿verdad? Para vuestras almas, porque mi yugo es ¿qué? Fácil y ligera mi carga. Ya no es pesado. Ahora, si tú dejas que el Espíritu Santo, por medio del nuevo pacto, te guíe, te enseñe, vas a gozar del nuevo pacto, que el nuevo pacto da esperanza. Diga conmigo: esperanza. Y me encanta que en 2 de Timoteo 1:12, Pablo dice: porque Dios dice: yo también tomaré la responsabilidad de ¿qué? Declararlos justos, aquellos que confían en ¿qué? En mi Hijo. Pablo dice en 2 de Timoteo 1:12: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. ¿Sabes en quién has creído tú en esta mañana? Y estoy seguro, dice Pablo,
que es poderoso para guardar mi depósito, mi fe, en aquel día que Cristo nos llame a su presencia. El nuevo pacto trae una relación. Somos hijos y sabemos que aunque fallamos,